Gracias. Ok, perdón. Padre Celestial, muchas gracias todo, por todo lo que tú nos has dado, Padre. Gracias porque podemos reunirnos el día de hoy a- aquí y poder que estar aquí y que Mario nos pueda dar la clase, Padre. Muchas gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos cuidas y tú nos bendices, Padre. Por favor, te pido y te suplico que nos des parte de tu sabiduría, Padre, para poder entender todo esto y para poder ser parte de ti y poder construirnos a base de tu palabra, Padre. Muchas gracias por todo en tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Angelito. Pues bueno, vamos a tomar unos minutos rápido para hacer un repaso de lo que hemos visto en esta carta, porque ya pasaron algunas semanas y yo creo que a algunos se les olvidó, otros no pudieron reunirse, otros quizás estaban confundidos y pues vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos visto en este segundo capítulo. Pablo les estaba hablando de una persona que había pecado, no sabemos quién, no sabemos qué hizo, no sabemos por qué había tenido que ejercer disciplina la iglesia sobre esta persona. Pero la cuestión es que la iglesia, aunque ya había aplicado la disciplina para esta persona, ahora Pablo les dice, vuelvan a meterlo a la comunión de la iglesia para que no sufra este hermano, para que no quede expuesto a Satanás. Y Pablo pues les dice eso como parte de la conducta cristiana. Hace muchas semanas hablamos del perdón, porque el cristiano puede perdonar, debe perdonar, qué bendiciones hay en el perdón. Y en este pasaje en específico, pues Pablo les está mencionando que el perdón para este pecador tiene ciertos puntos que él había propuesto en su corazón para que ellos hicieran. Por ejemplo, Pablo quería ponerlos a prueba, Pablo quería que esta persona no quedara consumida por la tristeza, pero más importante, Pablo quería echar a perder los planes de Satanás, como lo vamos a ver más adelante en esta carta. Pablo les decía en el versículo 5, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó a más a ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo, como les dice Pablo, de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Esto es lo que hemos estado viendo por algunas semanas y hoy vamos a terminar de ver esta sección del perdón, si Dios nos permite. Versículo 9 y 10 dice, les escribí como lo hice para ponerlos a prueba o probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, con base en estos pasajes, lo que hicimos las veces anteriores fue dar los motivos para perdonar. Dijimos que cuando uno perdona, evita el orgullo, muestra misericordia, restaura el gozo, confirma el amor que tenemos para el pueblo de Dios, demuestra obediencia, restaura la comunión y como lo vemos en este pasaje, estos últimos tres puntos, demostramos obediencia, restauramos la comunión y frustramos el plan de Satanás. Entonces, en los primeros versículos hablamos de algunos ejemplos que habían puesto su orgullo de lado y no se habían puesto a recordar, ay, pues tú me hiciste esto, ahora yo me voy a vengar. Pablo es uno de ellos, Pablo les dice, pues yo lo que quiero hacer es que si alguien me ofendió, todo eso que me pudo haber ofendido y me pudo haber lastimado, lo pongo a un lado, no me voy a poner como muy digno. Lo mismo que hizo José, no se puso digno, no se puso lleno de orgullo, recordando lo que sus hermanos le hicieron, sino que él los perdonó con amor, diciéndoles, pues que Dios los había preparado en ese tiempo para venderlo, porque Dios tenía un plan así para el buen José. El comentario del que me estoy basando tenía esta frase. El perdón rompe las cadenas amargas del orgullo y evita la pérdida de gozo. Recordemos que aunque sí, una persona nos puede lastimar, si nosotros nos mantenemos con rencor, no perdonamos a aquella persona, lo único que vamos a hacer es que nuestro corazón se va a llenar de amargura, no vamos a tener gozo. La iglesia de Corinto se le opusieron, los líderes, los integrantes de esta iglesia se opusieron a este hermano que hizo algo y eso, les dice Pablo, ya fue suficiente castigo. Dijimos que Dios da algunas pautas para la disciplina en la palabra de Dios.
Mateo 18, pues nos habla de que primero tú hables contra la persona que tiene algo contra ti, tú hables con ella y si se arreglan, pues perfecto, ya se piden perdón y todo está bien. Pero si no, pues llevas a 2 o 3 testigos, si no, lo llevas delante de toda la iglesia y si no se arrepiente, entonces lo sacas de la comunión de la iglesia. Eso es lo que tuvieron que hacer con este hermano que pecó, lo tuvieron que sacar de la comunión de la iglesia, como lo mencionan las pautas de Mateo 18, y pues ahora Pablo les está diciendo, bien, ya este hermano aprendió, ya lo perdonamos, ahora restáurenlo a la comunión. Tesalonicenses 3 nos decía que pues tenemos un mandato del Señor Jesucristo, alejarnos de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Hay veces que a la persona se le reprende y se le reprende y se le reprende en privado o con 2 o 3 testigos o con toda la congregación, pero aún así sigue frascada en su pecado y por lo tanto, pues Pablo les está diciendo a la iglesia, hay veces que es mejor cortar esa relación porque si no va a contaminar a la iglesia. Pero este hermano de Corinto, lo que había hecho, pues ya se había arrepentido, ya había sido disciplinado, ahora a la iglesia le toca perdonarlo y consolarlo. Vimos que estas palabras pues ya son muy tradicionales para los cristianos, entre las cuales tenemos la palabra paracaleio o parakalesai, que nos menciona aquí, que es alguien que consuela, conforta, como la misma acción que hace el Espíritu Santo. Y también nos decía Pablo que él no quería que este hermano fuera tragado, no quería que este hermano fuera devorado o vencido por el desaliento, porque si una persona estuvo ya mal y llega a arrepentirse quizá al ser excomulgado de la iglesia, pues si llega a mostrar arrepentimiento, la palabra de Dios dice que se debía perdonar a este hermano para que no cayera en una tristeza tal que lo devorara o que fuera vencido por el desaliento. Dijimos también que David escribió algo sobre el perdón. David estaba consciente de que cuando él pecó contra Betsabé y contra su esposo, pues en realidad lo hizo contra Dios, porque este salmo, el Salmo 51 que escribe después de haber pecado, después de haber matado a Urías, después de haber embarazado a Betsabé, después de que pecó tan vilmente David, David se da cuenta que su único pecado es contra Dios. Y entonces a él le abruma el no haber sido perdonado. Le dice aquí en el versículo 4, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malos delante de tus ojos. David le dice, purifica de mis pecados y quedaré limpio. El perdón lo que le iba a traer a tanto al que perdonaba como al perdonado era gozo, porque David le está diciendo aquí en el versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Cuando una persona recibe el perdón, se goza. Cuando una persona perdona, se goza. Ya esas raíces de amargura son cortadas y pues eso le va a beneficiar a la iglesia. La iglesia, cuando excomulgó a este hombre, cuando lo sacó de su comunión, le dijo, pues te vas a tener que ir. Y este hombre, pues quedó en un momento triste. Pero el objetivo de poder volver a traerlo más adelante en este pasaje, se nos dice el objetivo. Nos dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta el arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Cuando una persona se da cuenta de todo lo que ha perdido cuando ya no está en comunión con la iglesia, se da cuenta de que necesita volver a esa comunión y pues hace lo posible para restaurar su estado de una comunión adecuada con la iglesia y con Dios, y ya no es movido a tristeza. La disciplina entonces crea una tristeza en esta persona y esa tristeza va a traer arrepentimiento. Eso solamente pasa con la disciplina en la iglesia, porque este versículo nos dice, la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Uno podría decir, oigan, qué cruel es la iglesia que está excomulgando a algunas personas, las está sacando de su comunión, pero en realidad no es falta de amor. Si uno sigue los pasos de ir uno a uno y después uno con 2 o 3 testigos y después delante de toda la iglesia y después tener que excomulgarlo, Pablo les está diciendo que esto no es por falta de amor, sino porque esa tristeza que tiene esta persona que no ha sido perdonada, que no ha perdonado tal vez ni siquiera esta persona o que la iglesia no ha perdonado, eso va a traer solamente tristeza, pero el objetivo de haberlo sacado de la iglesia, haberlo reprendido, es que tenga tanta tristeza esta persona que lo haga regresar a la comunión con sus hermanos. Y ahora sí, pues vamos a seguir con estos versículos para poder terminar esta sección del perdón, la cual nos ha llevado algunas semanotas, como hemos dicho para reafirmar el amor. La iglesia tenía que reafirmar el amor para esta persona que había sido excomulgada. Versículo 8 nos dice, ahora les ruego que reafirmen su amor
por él. Entonces lo que nos dice aquí en Efesios 5, 1 y 2. Pablo les está hablando a esta iglesia y les dice, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Esta frase es bien importante porque con respecto a esto, Pablo les va a seguir hablando. Porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, como Dios es nuestro Padre y nosotros nos queremos parecer a Él, somos los hijos queridos de Dios, vamos a querer ser como nuestro Padre y Pablo nos dice, en todo lo que hagan debemos ser como Él. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y Él pedía perdón por aquellas personas que lo estaban crucificando, que lo estaban maltratando? Eso nos muestra que Cristo, pues, es un ejemplo de amor que nosotros podemos copiar en todo lo que nosotros hacemos. Santiago 2.8 que nos dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras, y ya sabemos esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es llamado la regla de oro, o la regla de oro involucra esto. La regla de oro dice, haz con los demás lo que te gustaría que te hagan, pero esto va con respecto a este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo dijo que este era el segundo gran mandamiento. El primero era amar a Dios con todo nuestro corazón y el segundo era este. Por eso Santiago elogia esto y les dice, cuando ustedes obedecen esa ley suprema, ese segundo gran mandamiento que Jesús nos dice, tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a pecar ni vas a buscar el mal de la persona que está pues afectándote, vas a buscar restablecerle ese amor. Entonces, lo que aprendemos en el versículo 8 es que sí, la iglesia pudo haber sacado a este hombre, pero ahora hay que mostrarle amor, como venía diciendo Pablo en otros versículos anteriores, para que no sea consumido por demasiada tristeza y para que esa tristeza que se le produjo le trajera arrepentimiento. Otra cosa que aplica para los de Corinto era para que mostraran obediencia. Pablo les estaba diciendo que él ya sabía lo que habían hecho, Pablo ya sabía lo que este hombre había hecho, y Pablo ya le había otorgado el perdón, pero él quería que al escribirles este pasaje, pues ellos realizaran un acto de obediencia a las palabras de Pablo. Y a veces la Biblia es así, a veces la Biblia nos pone algunos ejemplos en los cuales Dios prueba a la obediencia de su pueblo. Noten lo que Pablo les dice aquí. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Hay veces que esas instrucciones deben ser seguidas así, pero como tal. Y hay otras veces que a alguien se le ocurre, oiga, pero yo tengo una idea y a mí se me ocurre una cuestión. Pablo les está diciendo, yo quiero que mis instrucciones lo sigan al pie de la letra, no que tengan ustedes ideas, no que vengan con sabiduría, que a ustedes se les ocurra, sigan las indicaciones que yo les estoy diciendo y por lo tanto yo les estoy diciendo, ya excomulgaron a esta persona, ya se arrepintió porque la tristeza que le trajo esta excomunión le trajo arrepentimiento, ahora restáurenlo en amor a la comunión de la iglesia, pero si no lo hacen tanto con amor, háganlo por la obediencia que me van a tener a este mandamiento que les estoy dando. La Biblia, repito, en algunas ocasiones nos prueba, nos menciona cómo Dios prueba a su pueblo. Recuerden lo que menciona Dios en Deuteronomio 8, versículos también 16, de la Nueva Versión Internacional. Vean este pasaje. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. En este caso está hablando Moisés al pueblo de Israel y les está diciendo, por 40 años ustedes anduvieron en el camino del desierto y Él te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar del libro de Segunda de Corintios, dijimos que a veces por el sufrimiento vamos a sacar adelante o mostrar lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Y a veces Dios nos pone a prueba para mostrar lo que realmente traemos en nuestro corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Dios los puso en una situación extrema en la cual ellos estaban en el desierto, estaban tal vez perseguidos, estaban cansados, estaban hartos, estaban dando vueltas, estaban con un alimento así todos los días, maná y maná y maná y maná y se hartaron, pero Dios los estaba poniendo a prueba para ver realmente qué salía de ellos. Y en algunas ocasiones, a veces pasa lo mismo con nosotros. Dios nos sigue poniendo a prueba, Dios sigue poniéndonos en situaciones en que nos humilla para ver lo que realmente hay en nuestro corazón y que lo saquemos cuando estamos en una situación desesperante, una situación fuerte. Moisés les dice, quería Dios ver si cumplirías o no sus mandamientos. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. El objetivo que siempre tiene Dios en mente para nosotros es este. Dios parece que al humillarnos,
pues nos va a traer solamente calamidad, que Dios nos quiere quitar nuestro gozo, que Dios no quiere responder nuestras oraciones, que Dios es un Dios malo. A veces nosotros pensaríamos eso, según lo que nos está yendo en nuestra vida, según las circunstancias nos dictan. Pero este versículo nos recuerda que todo lo que Dios hace siempre va a ser para nuestro bien, como un Padre amoroso lo vimos en algún otro pasaje. Recuerden esto entonces, Pablo les está diciendo, oigan, ya lo sacaron de la iglesia, si no lo hacen con amor, pues al menos obedézcanme, les estoy poniendo a prueba para que hagan todo lo que yo les estoy escribiendo en esta carta. En otro pasaje en Deuteronomio, Moisés les dice, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Moisés les está advirtiendo de ese momento en el que podría llegar un profeta falso y la gente podría seguirlo y decir, ay, él sí tiene la verdad, y lo seguían en vez de seguir la palabra de Dios y los profetas que él ya había seleccionado, o los líderes, en este caso como Moisés. En algunas ocasiones Dios nos pone a prueba para sacar lo que hay en nuestro corazón, pero nos ponen una prueba para que pues nosotros mostramos también si amamos a Dios con toda nuestra alma o si nos vamos a dejar engañar por las falsas palabras de alguna otra persona. Note lo que dice Pablo más adelante en esta carta. Este capítulo está muy relacionado con el capítulo 7. Pablo les está diciendo, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Esto se está refiriendo a lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 2. Pablo les dice más adelante, les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos cuán leales son a nosotros. Así como uno podría irse con la finta con un profeta falso, tal vez Pablo los quería poner a prueba para decir, ok, yo les voy a demostrar que pues yo soy un apóstol verdadero, que mis palabras las deben obedecer y no que los estoy poniendo a prueba como en el caso de Moisés. Pablo lo que les estaba diciendo es, yo quiero saber qué tan leales son a nosotros, por lo tanto, no les estoy diciendo quién causó tantos estos problemas, no le estoy mencionando, no le estoy hablando por nombre, sino Pablo les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan, que ustedes muestren qué tan leales son. Esto nos ha alentado en gran manera. ¿Por qué? Por lo que les menciono en estos siguientes versículos. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Por este pasaje pensamos que Pablo lo que hizo fue, pues estaba en Éfeso. Envió a Corinto a su hermano Tito, al hermano en la fe, a Tito. Entonces, estaba en Corinto, Tito, enviado por Pablo desde Éfeso, mandó a Tito. Tito, cuando regresa con noticias para Pablo, les dice, oye, la verdad es que la iglesia sí te hizo caso. Esto trae gozo a Pablo, por eso se los menciono aquí. Además, nuestro propio aliento nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito. Tito se puso feliz y eso animó a Pablo por la manera en que todos ustedes lo recibieron y tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Pablo le había dicho a Tito, oye, vas a poder confiar en los corintios que te van a recibir bien, que se van a ver arrepentido, que van a haber hecho las cosas que yo les mandé porque yo los estoy poniendo a prueba y sé que van a pasar esa prueba. Eso resultó en alegría de Tito y en alegría de Pablo. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Tito había experimentado ya carne viva lo que los corintios podían hacer y ahora Tito los quería mucho y él se preocupaba de una manera especial por ellos. Noten lo que trae la obediencia. En la obediencia trae gozo a la persona que te está mandando, a la persona que te está enseñando, la persona que está cuidando de tu alma, como tu líder, tu pastor, tu maestro. Eso trae gozo al alma de alguien que te quiere cuidar. Y por último, Pablo les está diciendo que tienen que perdonar a este hombre para restaurar la comunión. Es bien importante que puedan restaurar la comunión porque esta persona pues la habían sacado de la comunión, pero lo que quieren es que no se quede así para siempre, sino que este hombre regrese a la comunión para poder ser edificado nuevamente. Versículo 10 nos dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Recordemos que Pablo ya les habló de su autoridad en los primeros versículos del capítulo 1, en el cual él se hace llamar el apóstol de Dios y les está diciendo, yo ya perdoné a este hombre, lo restauramos a la comunión y va muy relacionado con este punto. Si uno restaura a la comunión a ese hermano que sufrió y ese hermano que ya se arrepintió y ese hermano que ese sufrimiento le trajo tristeza y le trajo arrepentimiento y ahora quiere volver a estar en la iglesia,
van a frustrar así los planes de Satanás. Una de las preguntas sería, bueno, ¿cuáles son los planes de Satanás? Satanás sabemos que siempre va a querer que la iglesia sea destruida, que la iglesia sea dividida, porque eso ha estado pasando en la iglesia, incluso de Corintios, lo vimos en la primera epístola de Pablo a los Corintios, que estudiamos hace ya algún tiempo. La iglesia se estaba dividiendo, algunos seguían a Pablo, otros a Jesús, otros a Cefas, otros a Apolos, y estaba dividiéndose la iglesia. Versículo 11 que nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Otras versiones dicen sus estratagemas. Lo que Satanás siempre ha querido es dividir a la iglesia. Y noten esta frase que encontré en el comentario. No confrontar el pecado y no perdonar a los pecadores arrepentidos son dos acciones que pueden destruir a una iglesia. Hay iglesias actuales que no hablan del pecado. Hay iglesias actuales que pues, tienen 10,000 personas en sus filas, en sus bancas y son aplaudidas como las iglesias más grandes de tal país. ¿Pero por qué? Porque no les predican del pecado y no les dicen, oye, tú eres un pecador, tú has ofendido a Dios y tu castigo va a ser el infierno. Si uno no hace eso, esa es una forma en que puede destruirse la iglesia. Entonces, una iglesia sana predica sobre el pecado y le dice, tú estás mal, mi hermano, y si no te arrepientes, te voy a quitar de la comunión porque me vas a contaminar a otras personas y eso no puede pasar. Pero también una iglesia puede no perdonar a los pecadores arrepentidos y eso también va a traer división a la iglesia. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este pastor que ya lleva muchos años en el ministerio es, la iglesia debe predicar sobre el pecado, debe hablar de lo que está mal y cuando ve algo mal debe reprenderlo para que no se siga esparciendo eso como un virus. Y la otra es que cuando la persona ya se arrepintió, la restaures a la comunión porque si no vas a permitir que Satanás divida la iglesia. Y eso es lo que él está queriendo. Nosotros sabemos cómo quiere actuar Satanás. Nos está acechando. Satanás pues, no quiere que se glorifique a Dios. Satanás nos quiere que caigamos en pecado. Y como ya conocemos esos estratagemas o esas maquilaciones malignas, pues nosotros podemos ver que, que pues podemos frustrar esos planes de Satanás. Efesios 6, con eso terminamos ahorita, nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Noten esta palabra que se utiliza aquí. Estrategia quiere decir algo que lleva planeación, algo que lleva inteligencia, algo que no nada más es hecho así de improvisación. Es algo que fue planeado cuidadosamente para poder ganar. El diablo tiene buenas estrategias y en algunos casos funciona. En algunos casos la iglesia es dividida, en algunos casos la iglesia desaparece, los líderes son atacados, caen en pecado y nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos las estrategias del diablo. Por lo tanto, digo, no sabemos cómo se ve el diablo, si con cuernos, si los ojos le brillan, si tiene alas, no sabemos. La imagen del diablo no lo sabemos porque hasta la Biblia dice, se viste como ángel de luz. Pero para que los cristianos podamos estar conscientes de todo lo que puede hacer Satanás, no nos podemos meter a la mente de Satanás. Lo que sí podemos hacer es irnos a la Biblia y saber que toda doctrina que viene en contra de la Biblia proviene de Satanás. Una doctrina que no es apoyada por la Biblia pues nos debe crear alarma y debemos decir, ay, Satanás como que está metiendo ahí su cucharota y puede dividir a la iglesia. Con una frase me quiero despedir esta noche y es una frase que yo ya les había platicado, que yo ya les había dicho. Alguien dijo, no me acuerdo quién, creo que lo escuché en el seminario, pero alguien dijo que Satanás está más activo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. A veces pensaríamos que dentro de la iglesia vamos a escuchar cosas santas, cosas puras, cosas solamente basadas en la Biblia, que vamos a platicar con cristianos y que todos están llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y nos van a hablar solamente cosas inspiradas por Dios. ¿Y cuál? A veces son ideas nada más de Satanás porque la gente no tiene una comunión real con Dios, no conoce la palabra de Dios. Y esa persona que mencionaba eso decía, Satanás está más activo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Como jóvenes podríamos pensar, ay, no, seguramente Satanás está en los antros, en las cantinas, en los bares, en los discos, en la escuela, pues no sé, en los laboratorios de química donde se predica de la evolución. Pues no, la verdad es que a veces Satanás está más dentro de la iglesia y se predican muchas ideas falsas sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y la obligación del cristiano, la obligación de nosotros chicos, es crear una iglesia fuerte para que cuando la generación
que ahorita está liderando a la iglesia ya no esté, se quede con una iglesia fuerte, una generación que perdone al pecador, una generación que confronte el pecado, una generación que reciba al hermano arrepentido a la comunión y se dé cuenta de los planes de Satanás cuando quizá no sean tan evidentes. Entonces, eso es lo que nos podemos llevar hoy, llenarnos tanto de la palabra de Dios que nosotros podamos saber cuando no provienen de ahí, saber que vienen del enemigo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, algo que quieran compartir? ¿Algo que no se haya entendido, chicos y chicas? No, Mario, todo muy claro. Gracias. Bueno, entonces, pues a seguir estudiando esta semana, primero Dios, y le voy a pedir, porfa, a Emi si nos despide en oración. Sí, sí, María, está bien. Ok. Bendito Dios, te damos gracias por este día que nos permitiste. Te doy gracias porque nos pudiste dar un poco más de aprendizaje hoy. Te doy gracias porque pues permitiste que María nos siga enseñando cada día más. Te pido por Mario que lo protejas. Te pido por todos los que se unieron a la clase, por todos los hermanos, que los cuides y que siempre estés con ellos. En tu bendito nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Emi. Pues terminamos